Hoy quiero hablarte de algo que veo cada semana cuando hablo con médicos que están empezando a construir su marca digital. Y es que no es falta de nivel, no es falta de experiencia, sino que es falta de estructura, de una estrategia. Y cuando no hay esa estrategia, acabas haciendo lo típico. Grabas 2 vídeos con ganas, te coincide una guardia, una semana mala en planta, un par de tardes de consulta y el proyecto se queda en pausa hasta que tenga tiempo. La buena noticia es que se puede hacer de forma realista, sin convertirte en un creador de contenido, influencer a jornada completa y sobre todo sin sentir que estás traicionando tu forma de trabajar como médico. En este vídeo te voy a explicar un plan en 3 fases para construir tu marca digital en 90 días, con ejemplos concretos y con una forma de trabajar que encaja con tu vida real, con el hospital, consulta, familia, guardias, todo eso. Y al final te digo cómo podemos ayudarte si quieres ir acompañado y no perderte en el camino. Te lo dejo todo abajo en la descripción. Antes de entrar en el plan, déjame poner en contexto. Cuando un paciente entra a tu consulta, tú no empiezas diciendo vamos a pedir 10 pruebas. Empiezas por entender qué le pasa, qué necesita, qué le preocupa y qué es lo prioritario. Con una marca digital pasa lo mismo. Mucha gente empieza publicando sin tener claro qué está construyendo. Publican información general, cosas interesantes, algún caso clínico explicado con cuidado y está bien. Pero no termina de ocurrir lo importante, que el paciente adecuado piense, esta persona me entiende y dé el paso de pedir cita o de informarse mejor. Así que si tuviera que resumir el problema en una frase, sería esta. No es que falte contenido, falta foco clínico aplicado al mundo digital. Y ese foco se construye con 3 piezas: enfoque, comunicación y un camino claro para que la gente pase de verte a consultarte. Así que vamos por partes. Primera fase, enfoque. Y aquí hay un error muy habitual, presentarte como especialidad en general. En el hospital funciona porque el paciente llega por un circuito, por un triaje. En Internet no. En Internet la gente llega por situaciones concretas, por preocupaciones concretas, por momentos vitales concretos. Así que el enfoque no va de ponerte una etiqueta de especialidad, va de definir con claridad a quién atiendes mejor, en qué escenario y qué tipo de ayuda busca que reciba. Te pongo ejemplos en lenguaje de consulta para que se entienda. Si eres traumatólogo, traumatología es enorme, pero quizá tú conectas especialmente con mujeres de mediana edad, con artrosis de rodilla o cadera, que quieren volver a moverse, dormir mejor y dejar de vivir con miedo a me voy a caer o me voy a romper. Eso ya te posiciona de una forma muy distinta. Si eres neumólogo, neumología es amplísima, pero quizá tu foco son jóvenes con asma, desde leve hasta crisis frecuentes, que quieren aprender a reconocer desencadenantes, ajustar sus hábitos y entender bien su plan para vivir con menos incertidumbre. Sin prometer milagros, simplemente con educación y control. Si estás en oncología también es inmenso, pero puede que tu trabajo tenga una parte preciosa con mujeres que han pasado un tratamiento oncológico y están en el momento de volver a reconstruir sus hábitos, ejercicio, fuerza, nutrición, sueño y recuperar confianza en su cuerpo. Y eso es muy distinto a oncología en general. Si eres, por ejemplo, endocrinología no es lo que atrae hablar con claridad de personas con obesidad, que han probado de todo, que se frustran, que tienen una historia quizá de rebote y que necesitan un enfoque que combine medicina con adherencia realista. Otro ejemplo más, si eres urólogo, urología es demasiado amplio, ¿no? Pero puedes tener una línea muy clara con hombres con síntomas urinarios que condicionan el sueño, el día a día o con dolor pélvico crónico, donde la educación, el abordaje por fases y la coordinación con otros profesionales cambia muchísimo la experiencia del paciente. ¿Ves la idea? No estás reduciéndote, estás haciendo lo que ya haces en consulta, concretar. Y esta concreción no es solo por marketing, también es por tranquilidad, porque cuando tu foco está claro, tu contenido se vuelve más fácil, más coherente, más útil. Y ahora, en esta fase 1, hay una segunda parte, que es decidir cuál es tu primer servicio u oferta, sin complicaciones. Y aquí quiero que pienses como médico, no como un negocio. Piensa en qué es lo mínimo que necesitas para atender bien a un paciente que llega por internet. En muchos casos el primer paso no es tener un programa completísimo de acompañamiento. Es una consulta inicial bien estructurada, con criterio, con tiempos, con límites y con un seguimiento quizá opcional.
o una valoración, o una primera sesión de orientación. Lo importante es que lo puedas explicar de forma sencilla, como lo explicarías a un paciente por teléfono cuando te preguntan: ¿cómo es la primera cita contigo? Pues por ejemplo, la primera consulta es para entender tu caso, revisar antecedentes, aclarar dudas importantes y salir con un plan de paso a pasos. Y a partir de ahí, si tiene sentido, hacemos un seguimiento con una frecuencia razonable. Esto que acabo de decir es natural, eso se entiende y no suena a nada de negocio o de empresa. Vamos con la segunda fase. Comunicación que conecte. Aquí quiero desmontar una idea que hace daño, y es que pensar que esto va de ser bueno en redes. No, mira, esto va de comunicar como médico, pero adaptado al formato digital. Tu objetivo aquí no es entretener, tu objetivo es que la persona adecuada te entienda, confíe y sepa cuál es el siguiente paso. Y para que no te quedes en blanco, te propongo 5 tipos de vídeos que funcionan muy bien en salud, con ejemplos clínicos. 5 formatos. Rotas entre ellos y ya tienes contenido para semanas o para meses sin inventarte nada raro. El primero, educación clara sobre una duda frecuente en consulta. Esto es lo más parecido a lo que explicas 20 veces. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ejemplo en el nicho de la neumología. 3 señales de que tu asma no está tan controlada como crees, aunque no tengas crisis frecuentes, por ejemplo. El segundo formato, errores típicos que ves en consulta, no para regañar, ¿no?, sino para orientar. Un ejemplo en el nicho de la urología. 2 errores muy comunes cuando aparecen síntomas urinarios. Aguantar demasiado y normalizar que dormir mal es lo que toca. Formato número 3, ¿qué esperar en un proceso realista? Esto reduce ansiedad y mejora la adherencia. Un ejemplo en el nicho de endocrino. ¿Qué suele pasar en las primeras 4 semanas cuando empiezas un plan? Hay semanas buenas, semanas difíciles y eso no significa que estés fallando. El formato número 4, una mini historia, una historia personal anonimizada con un aprendizaje. Esto engancha mucho en Instagram si lo cuentas con mucha calma, ¿no?, y con cierta ética. Y siempre sin detalles identificables. Un ejemplo en el nicho de trauma. Hace poco vi a una mujer con dolor de rodilla que llevaba meses evitando subir las escaleras. Lo interesante no fue la radiografía, fue cómo el miedo al movimiento había cambiado su vida diaria. Y ahí trabajamos de otra manera. Ese podría ser un ejemplo. Y en quinto lugar, preguntas que te hacen y tu respuesta, pues como haces en la consulta. Este formato es oro porque suena muy natural. Los ejemplos son cuando te preguntan: doctor, ¿esto es normal? ¿Tengo que dejar de hacer ejercicio? ¿Voy a estar así para siempre? ¿Esto significa que esté empeorando? Y tú ahí respondes pues, de manera general, de forma muy educativa, y esto conecta muchísimo, porque no suena a marketing, suena a un médico que sabe explicar y que sabe dar soluciones. Ahora, algo importante, mira, cómo hablar para cámara sin que parezca muy robótico. Y aquí no te voy a dar unas frases de manual, te voy a dar un principio que funciona. Habla como cuando quieres que el paciente lo entienda a la primera. Eso implica 3 cosas. Primero, empezar situando el problema. Si te pasa X cosa, probablemente estás en esta situación, ¿no? Segundo, poner un matiz clínico. Ejemplo, esto tiene varias causas, pero hay 2 o 3 que veo mucho, ¿no? Y tercero, terminar con una guía simple. Lo razonable es revisar A, B y C. Y si aparece D, te vienes a consulta. Fíjate, esto es una estructura, simplemente una estructura clínica, no es nada teatral, no es nada forzado. Además, usa transiciones normales, de conversación. Por ejemplo, te lo explico con un ejemplo. Esto lo veo mucho. ¿Por qué te lo digo? ¿Qué haría yo como primer paso? Eso ya suena a ti. Y por favor, no intentemos sonar o hacernos viral. Intenta sonar claro, con confianza. Los médicos que mejor funcionan en Instagram no son los más llamativos, son los más comprensibles, los que más se acercan, más confianza generan en la otra persona. Ahora vamos con la fase número 3, la tercera fase, tener un camino claro para pasar de verte a consultarte, porque publicar sin un camino, sin una estrategia, es como diagnosticar algo sin tener un plan. Si alguien ve 3 vídeos tuyos y le encaja tu enfoque, la pregunta que se va a hacer es muy sencilla y es: ¿y ahora qué? En esa fase no estamos hablando de vender, estamos hablando de facilitar el siguiente paso con orden. Y aquí hay 3 niveles, de menos a más. Nivel 1, información y recursos.
Un enlace con una guía, un checklist o una página donde expliques cómo trabajas, qué tiempos manejas, qué tipos de casos sí y qué tipos de casos no. Esto reduce muchísima fricción. Vamos con el nivel 2, que es un primer contacto. Sería una forma de pedir cita, una lista de espera o un formulario breve para orientar el caso, sin complicarte. Nivel 3, seguimiento o programa, si tiene sentido. Y esto en medicina tiene todo el sentido cuando hay procesos que no se resuelven en una visita. Adherencia, hábitos, rehabilitación, recuperación, síntomas persistentes, educación de una enfermedad crónica. Lo importante es que lo plantees con tu lenguaje, por fases, con objetivos razonables, con seguimiento, con límites y con coordinación si hace falta. Eso te diferencia mucho porque suena a medicina bien hecha. Ahora te cuento algo que te va a tranquilizar. Mucha gente cree que para que esto funcione tiene que hacer muchísimo contenido. Y no, si lo haces bien, la constancia realista gana. Para un médico con una vida normal, un ritmo sostenible, podría ser crear 2 piezas de contenido a la semana. Si solamente haces 2 piezas, te diría que hicieras reels, vídeos. Y si tuvieras tiempo, haría un vídeo largo, formato de YouTube, al mes. Y ya está. Lo que marca la diferencia es la coherencia de tu enfoque y que tu audiencia entienda con claridad para qué estás ahí. Además, Instagram es un sitio muy agradecido para esto, porque un vídeo bien hecho sigue trabajando meses. También en YouTube pasa igual. No es como, por ejemplo, una historia de Instagram que se pierde en 24 horas. Antes de terminar con este vídeo, quiero tocar las objeciones típicas que escucho en muchos médicos como tú. Y es que no tengo tiempo, por ejemplo. Totalmente normal. Por eso el sistema no te pide estar todo el día en redes, te pide trabajar por bloques. Un día al mes te preparas las ideas ganadoras, los guiones. Otro día, o incluso en el mismo día, te grabas y lo editas, lo promocionas, lo programas y listo. La segunda, me da respeto exponerme. ¿Qué van a decir mis compañeros? Normal, empieza muy sencillo. Puedes empezar con un plano fijo, sin hacer mucha actuación, con un guión simple, claro y tu tono de consulta. Y a medida que te vayas soltando, vas a ir mejorando. Y deja de pensar en el qué dirán. Tienes que pensar en qué va a decir tu paciente, al que vas a ayudar. En tercer lugar, no sé qué decir. Mira, si pasas consulta, sí sabes qué decir. Lo que pasa es que tu cabeza lo tiene en modo clínico, no en modo vídeo. El truco está en transformar preguntas reales en piezas cortas con una estructura simple, ¿vale? En la cuarta nos dicen, me preocupa hacerlo bien o mal. Mira, me encanta esa preocupación porque habla bien de ti. La solución es tener límites claros, educación general, nada de personalizar en comentarios y derivar cuando toque. Eso es profesional. Mira, te voy a resumir el plan. Primera fase. Define con claridad a quién atiendes mejor y en qué situación. Y aterriza cómo es tu primera consulta o tu primer servicio. Segunda fase, comunica con formatos clínicos que ya dominas, con ejemplos reales, preguntas reales y educación clara. Tercera fase, construye un camino sencillo para que la gente sepa cómo pasar de verte a consultarte o informarse mejor. Si haces esto durante 90 días con un ritmo sostenible, tu marca digital deja de ser una idea bonita y empieza a ser un activo real. Y ahora, si quieres saber cómo hacer todo esto con acompañamiento, con guiones, estructura y un plan que encaje con tu semana real, te podemos ayudar. Te dejo enlaces de interés abajo en la descripción para que elijas lo que más te encaje. Y si te apetece, déjame en comentarios una cosa. ¿Cuál es tu especialidad y qué es lo que más te frena ahora mismo? ¿Falta de tiempo? ¿La falta de foco? ¿O sentirte incómodo al comunicar? Nos vemos en el siguiente vídeo.